Hola, guripas. Esta imagen de un vehículo de transporte en llamas capturada durante la batalla de Normandía esconde una trágica historia personal. Es lo último que filmó el sargento James Campbell, conocido como Jimmy, un camarógrafo de la unidad fotofílmica del ejército canadiense. Su caso es especial. Irlandés de nacimiento, estadounidense de adopción, pero canadiense por elección. En 1929, con 23 años, dejó atrás su Belfast natal para emigrar primero a Canadá y seguidamente a los Estados Unidos, estableciéndose en Los Ángeles, California, donde en 1936 se casó con Alice Leah Mary, británica canadiense, y en 1938 obtuvo la naturalización estadounidense. Al año siguiente, al estallar la Segunda Guerra Mundial en Europa, Estados Unidos se mantuvo neutral, pero no así Canadá, y nuestro protagonista tomó una decisión sorprendente. Regresó al país vecino para alistarse como voluntario. De esta forma, el 20 de febrero de 1940, a sus 33 años y con el número de identificación militar K53057, ingresó en el regimiento de infantería Seaforth Highlanders. Por esta razón, en las pocas imágenes que conocemos de Jimmy durante la guerra, lo vemos llevando un Glengarry, el gorro típico escocés, tradicional también en ciertas unidades del ejército canadiense. Menos de 3 meses después, en mayo de 1940, James fue enviado a Gran Bretaña, donde su unidad estaba estacionada. Durante los años 1940, 41 y 42, sirvió como fusilero asignado a la Compañía B del primer batallón de los Seaforth Highlanders, hasta que en marzo de 1943 su vida militar tomaría un giro significativo, pues fue enviado a los estudios de cine Pinewood para recibir formación como cámara de combate. Esta oportunidad no fue casual, ya que James contaba con experiencia previa en la industria de Hollywood, donde había trabajado 7 años como cámara en los famosos estudios Columbia. Además, contaba con una motivación personal. Y es que anteriormente ya había intentado sin éxito ser transferido como camarógrafo, probando suerte tanto con la Fuerza Aérea Canadiense como la británica. Una petición marcada por la pérdida de su hermano Alexander, sargento de la RAF, fallecido en un accidente aéreo en junio de 1941 con tan solo 19 años. Tras superar con éxito el curso como cámara de combate, James fue ascendido directamente de soldado raso a sargento, y en mayo fue transferido a la que acabaría convirtiéndose en la unidad fotofílmica del ejército canadiense, más conocido como CFPU por sus siglas en inglés. Si queréis conocer la historia de esta unidad, no os perdáis los 2 vídeos que tengo sobre el tema. Como curiosidad, sus miembros estaban autorizados a conservar la insignia y el gorro de la unidad de origen, de ahí el gorro escocés de Jimmy. Pues su bautismo de fuego como cámara de combate llegaría tras la invasión aliada de Sicilia en julio de 1943, donde nuestro protagonista pudo filmar a sus antiguos compañeros de los Seaforth Highlanders. Y a partir de entonces continuó filmando la guerra durante el resto de la campaña de Italia, hasta que en marzo de 1944 los cámaras más experimentados, incluido James, fueron enviados de vuelta a Inglaterra para cubrir la inminente invasión de Normandía. Y llegamos así al fatídico 20 de julio de 1944, que coincide con la fecha en la que los aliados lograron expulsar por completo a los alemanes de la estratégica ciudad de Caen. Ese día, James se encontraba filmando al sur de la ciudad, en Fleury-sur-Orne. En uno de esos azares del destino, no tendría por qué haber estado ahí ese día. Resulta que la jornada anterior, su compañero, el sargento camarógrafo Len Thompson, había perdido su cámara durante un bombardeo en ese mismo sector, por lo que James Campbell tuvo que sustituirlo. Posiblemente esto fue lo último que vio con vida. Un vehículo de transporte alcanzado por la artillería alemana que se dedicó a filmar desde varios ángulos. Pero al poco, la zona volvió a ser objetivo de un ataque enemigo, y un proyectil de mortero acabó con su vida. La filmación, sin embargo, sobrevivió al ataque y se incluyó en el noticiero del ejército número 35. In the wake of battle is one of our carriers which received a direct hit from an enemy shell. Hoy en día, los restos de James reposan en el cementerio militar canadiense de Bretteville-sur-Lez, situado al sur de Caen.
Se trata de uno de los numerosos cementerios establecidos a medida que las tropas aliadas avanzaban durante la liberación de Europa. En este en concreto descansan unos 2.900 soldados, la mayoría, por supuesto, canadienses. Que, siguiendo la tradición británica, las tumbas, en lugar de la fecha de nacimiento, reflejan la edad de los caídos. En el caso de James Campbell, 38 años. Su trágica pérdida, que además dejaba atrás una viuda, fue un duro golpe para la unidad, no solo por su experiencia, sino por el vínculo especial con sus compañeros. Marcó un punto de inflexión en la unidad, llevando a su comandante a adoptar mayores precauciones para proteger la vida de sus hombres. Pero antes de su entierro definitivo en el cementerio militar, James fue enterrado de forma provisional cerca del lugar donde cayó. Sobre la cruz de la tumba, improvisada con tablones, destacaba el inconfundible Glengarry que siempre acompañó a Jimmy. Esta fue la situación durante 2 días, hasta que el 22 de julio, sus compañeros le rindieron un último homenaje. Gracias a esta secuencia de fotografías, hoy podemos hacernos una idea de cómo se desarrolló el funeral. Como ya comenté al principio, la tumba de James estuvo marcada por una rudimentaria cruz de madera, con su nombre escrito a mano. Esta sencilla sepultura fue cuidadosamente atendida y decorada por vecinos de la zona, quienes añadieron flores y plantas como gesto de respeto hacia el soldado caído. Su compañero y camarógrafo Lew Weeks fue el encargado de reemplazar la cruz por una nueva y más sólida, sobre la que el gorro de James volvió a ocupar una posición destacada. El funeral fue oficiado por un capellán militar ante la presencia de los soldados, suboficiales y oficiales de la CFPU, quienes se reunieron solemnemente para despedir a Jimmy. Solo 2 de sus compañeros rompieron la formación para ponerse tras las cámaras, conscientes de la importancia de inmortalizar el emotivo adiós. Y es precisamente gracias a estas imágenes que podemos identificar con precisión el lugar de este primer entierro de James. A los pies de esta carretera que separa los municipios de Caen y Fleury-sur-Orne. En 1944 era un paisaje abierto y rural. Hoy el panorama es otro. Ahora estamos ante un barrio de amplias avenidas y edificios altos y modernos, que pasó a formar parte de la ciudad de Caen. Y aunque el entorno ha cambiado por completo, sabemos con certeza que todo ocurrió aquí gracias a esta casa, que se mantiene como testigo silencioso de la guerra en un pasado no tan lejano. Esta Guripas es la historia de Jimmy Campbell, un trágico relato, apenas uno entre los de otros millones de soldados, cuyas historias, juntas, forman la gran historia. Con este vídeo espero contribuir a que su legado nunca sea olvidado. Nos vemos en el próximo vídeo y rompan filas.